12:32, ya vamos a entrar a nuestra segunda parte del programa, que es la entrevista esperada del día de hoy. Tenemos aquí con nosotros a Soraya Hernández, que es candidata a la gobernación por la Mesa de la Unidad en el estado Monagas, y esta entrevista va a ser grabada por Piero, nuestro webmaster, y va a ser transmitida dentro de una hora en nuestra página web www.laverdaddemonagas.com, y donde usted podrá estar allí sintonizándose a cada minuto con la noticia de interés, y también a través de Rumbera Network 89.5 FM, con la conexión con la página web de La Verdad de Monagas. Usted también puede escuchar Rumbera Network. Y si tiene alguna pregunta, sugerencia, comentario que hacernos a nuestro programa, a nuestra entrevistada de hoy, puede enviarnos un Twitter a través de nuestro Twitter, arroba La Verdad MO. Bueno, Soraya, muy buenas tardes, bienvenidas a La Verdad en Radio. Hola, buenas tardes, un saludo a Jenny y a todos los oyentes de Rumbera 89.5 FM. Nosotros hoy amanecimos con informaciones muy importantes a nivel nacional y que nos atañe a todos, porque la comida es algo básico. Sí. Es como que tocarle el lado sensible al venezolano, al monaguense y a la familia venezolana. Entonces hoy la situación económica del país amaneció un poco más difícil con los anuncios realizados sobre el aumento de la leche, la carne y el pollo. Bueno, fue una propuesta que hizo el ministro de Alimentación, Félix Osorio, en vista de que estamos pasando por esta situación. Además tiene la reunión con la Polar ayer y hoy, y hay como que un proceso de que están sincerándose, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasa para solucionar el problema? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo ves eso? Tomando en cuenta también la situación de que si esos aumentos se dan, se acaba de dar un aumento del salario, ¿cómo quedará todo eso? Bueno, amanecimos más pobres hoy con los anuncios que hiciera el ministro, que prácticamente ya va a ser una decisión tomada de aumentar los artículos del consumo masivo, del consumo diario. El que pueda, si ya estaba costoso ya comprarse un pollo casi en 100 bolívares, el kilo de carne a 100 bolívares, un pollo también en unas condiciones que superan cantidades cercanas a los 100 bolívares, y si eso también le suma el incremento para la leche, nos sentimos más empobrecidos, mucho más empobrecidos, sobre todo también cuando tenemos que en nuestro entorno inmediato, en nuestro alrededor, no podemos ni siquiera nosotros pensar que el vecino, ¿te acuerdas aquel que criaba pollos aquí cercanos a la salida después de la Cruz, que tenía unas grandes extensiones de pollo? Ya ese vecino ya no existe, ese señor que producía. ¿Te acuerdas al que tenía la finca hacia el sur de Maturín, en la zona sur, que siempre tenía su ganado y que surtía en el mercado a través? Eso tampoco existe. Si tú le sumas a eso que los productores de leche que en Huracoa, hacia la zona también sur del estado Monagas, que tenían una interesante producción de leches y de queso, eso tampoco lo tenemos, porque el gobierno ha preferido darle apoyo, respaldo y atención a los productores de queso, de carne, de pollo, de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Entonces el gobierno ha sentido como muy fácil, teniendo el recurso de los dólares, comprarle y darle trabajo a la gente de otros países, que preferir dárselo a la gente de los nacionales de Venezuela y a los locales de mi estado Monagas. Eso nos entristece profundamente, y creo que es una acción del gobierno que todos los venezolanos rechazamos en este momento, porque nosotros somos los que padecemos y tenemos los problemas. Ayer cuando yo veía parte de la noticia de un factor, de una empresa en el país que había sido señalada como la causante del problema del desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Mendoza decía, bueno, pero yo produzco tales y cuales artículos, pero yo no produzco papel toalé, yo no produzco carne, no produzco leche, no produzco queso. O sea, hay otra serie de elementos que están allí que tampoco, que escasean permanentemente, que no hay producción en el país, y la solución es sencilla, queridos amigos de Rumbera y Jenny. La solución es sencilla, es poner a trabajar, poner a invertir, hacer invertir los recursos que es de todos los venezolanos, hacerlos invertir aquí en Monagas, que se produzca tomates hacia la zona de Caicara, que se produzca leche hacia la zona sur de Maturín y a la zona sur del estado Monagas, que se produzca cereales en la zona oeste del estado, que se pueda producir cada uno de esos artículos de primera necesidad que aquí en Monagas, sobre todo aquí en Monagas, se pueden dar. El tema,
uno de los temas que se planteó en el sentido de querer siempre darle la responsabilidad de los problemas a otro, ese cuento ya no nos lo comemos ni nos tragamos los venezolanos. Queremos realmente que podamos conseguir en un solo abasto, en una sola bodega, podamos comprar allí el papel toalé, el arroz, el azúcar, la mantequilla, y no tener que estar haciendo un periplo que estamos haciendo permanentemente quienes tenemos que comprar. Si la solución es eso, producir, ¿se ve a corto, mediano, largo plazo? Esa solución la planteó Enrique Capriles. Capriles dijo, vamos a hacer las cosas hechas en Venezuela, vamos a comernos el queso de Venezuela, vamos a comer la carne que se produce en Venezuela, vamos a producir y a comer los pollos que se crían aquí en Venezuela. Entonces es una toma de una decisión. Hoy, el día de hoy, el presidente de la República, Nicolás Maduro, puede devolverle la tranquilidad a los venezolanos y decirle, señores, todas aquellas cantidades de extensiones de finca que fueron expropiadas, que fueron afectadas, que no están produciendo nada ahorita, vamos a llamar a los antiguos propietarios a ver si tienen condiciones, si quieren iniciar ese trabajo, vamos a producir nosotros, y yo creo que se les va a devolver inmediatamente la tranquilidad al pueblo venezolano. ¿Crees que con la acción del gobierno de Nicolás Maduro de reunirse con Lorenzo Mendoza de Empresa Escolar no estén dando el primer paso para ya solucionar este problema? Bueno, ese es un empresario, uno de un sector, de apenas una pequeña, digamos, parte del sector. Pero ¿por qué no convocar allí a los sectores que producen otros servicios y otros bienes? ¿Por qué no meter allí al sector comercio? ¿Por qué no meter allí al sector construcción, el sector farmacéutico? Yo venía, bueno, en la mañana, cuando uno tiene la oportunidad de ver los medios de comunicación, allí hoy casi todos tienen titulares distintos, con la misma problemática, pero titulares distintos. Uno de los locales planteaba el tema del desabastecimiento que hay o de la escasez que hay de los medicamentos. Es que ya no solamente no hay medicamentos en los hospitales, que debe ser una prioridad del gobierno nacional, regional y municipal. Es que tampoco podemos conseguir la pastilla en la farmacia, donde tú vas directamente a comprar tus medicamentos. Entonces es un problema que también tiene que resolverse, tiene que atenderse, pero tiene que darse la oportunidad de que la gente pueda participar, que el sector privado sea tomado en cuenta, que se cese la persecución que hay contra los factores que tienen iniciativa privada y que puedan finalmente producir esos alimentos y esos insumos que son fundamentales para el ser humano. Bueno, en otras informaciones también tenemos que en Monagas un grave problema con el agua. ¿Cuál sería la solución para la ciudad? La solución es retomar el proyecto que quedó escondido por el ex gobernador Briceño de la planta del Bajo Guarapiche. Ese proyecto que fue iniciado y prácticamente concluido por el exgobernador Cal en el año 2004, tenía una capacidad de 3 millones de litros de agua por segundo. Y se hizo en 2 etapas. La primera etapa de hacer una gran laguna que iba a cubrir, a superar la deficiencia de los 750.000 litros de agua por segundo por 1.200.000, 1.500.000 litros de agua por segundo, que fue la primera etapa que se hizo. Cuando llegó el gato Briceño, dijo que se había resuelto el problema del agua, consiguió una obra finalizada por el gobierno anterior, selló la otra laguna que estaba allí ¿Prevista para qué? Prevista para cuando llegaran las contingencias del verano o de la lluvia, tuviera la capacidad de almacenaje suficiente que permitiera compensar la necesidad del servicio de agua en la ciudad capital. Ese proyecto durmió el sueño eterno, hay que desempolvarlo, hay que activarlo. Allí está la solución para solventar el problema del agua. Y a eso también tienes que sumarle la necesidad que hay, desde luego, de poder abordar el tema de la electricidad para aquellos sectores donde no hay el agua por la vía del acueducto, sino de los pozos, que necesitan pues el bombeo necesario. Hay que invertir en electricidad para que pues no sea, eso se parece como el cuento de la garrapata, pues, ¿comprende? O sea, no resuelven el problema del oído que se tiene, sino que dejaron allí la garrapata para siempre tener que ir a acudir a la persona, al especialista que le revisara, cuando sabes cuál es la solución, pero no la buscas porque no te interesa. ¿Cómo pudieras entonces evaluar la gestión de la gobernadora Yelitza Santaella? Bueno, realmente hay personas que me dicen que dónde está ella,
para referirse a la gobernadora Yelixe, que tiene un apellido similar al de dónde está ella. No ha hecho absolutamente nada. Los monaguenses nos sentimos decepcionados realmente, que durante estos primeros 5 meses ya pasó el periodo que siempre se le da, o que nos acostumbraron siempre en democracia, pues los primeros 100 días de gobierno, que pueda dar una idea de hacia dónde se dirige. Todavía los monaguenses estamos esperando que la gobernadora se mude, por ejemplo, a Núñez Tovar. Ella dijo y anunció como compromiso, y lo anunció muy repetidas veces, que ella se iba a mudar para el Núñez Tovar. Y estamos esperando. Me imagino que están acondicionando allá algún sitio, una sala especial para que ella se pueda mudar. Pero ha sido muy ineficiente, no ha habido ese eslogan que se ha querido tomar del gobierno de eficiencia o nada. En Monagas, nada. Siguiendo con los índices de inseguridad en Monagas, cada día están más elevados. ¿Cuáles serían las alternativas para la gente? Si tú le sumas el tema que tenemos, la problemática de los servicios, fundamentalmente el problema del agua, que no quiero dejar de considerarlo porque realmente es una situación sumamente tremenda. En el día de ayer y los días previos al de ayer ha habido manifestaciones, expresiones populares que han tenido que ir a la calle a protestar en la quema de caucho. Nadie puede estar de acuerdo que ese sea un mecanismo de atención hacia los sectores que son responsables de los servicios públicos, pero no les queda otra alternativa. Cuando tú logras tener en tu casa 5 días donde tú abres el chorro de agua y ni siquiera sucia te sale, porque uno dice, cuando sale sucia te la echas por lo menos a la poceta, pero es que lo que te sale es agua, te sale aire. Eso es un tema realmente que no podemos dejar de considerarlo. Si tú le sumas a eso el tema que no hay medicamentos en los hospitales, pero tampoco lo puedes conseguir en la farmacia. Si tú le sumas eso, el elemento de que hasta la misma educación en el estado Monagas está siendo amenazada por parte de la otra alternativa, que es el caso de la educación privada, que amenaza encerrar esos establecimientos porque ya se hace insostenible la carga económica para el mantenimiento de esos docentes. Y a eso tú le sumas el descuido que ha habido en el área del tema de la inseguridad, en el cual hemos visto de manera alarmante cómo se ha incrementado los accidentes, sobre todo en las motos, sobre todo los mototaxistas o las personas que utilizan las motos como un mecanismo de desplazamiento. Si eso tú le sumas también el hecho de que ya van superados los 300 fallecidos por criminalidad en el estado Monagas, tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasó? Que todo se ha venido como que deteriorando, pero vertiginosamente, progresivamente. Mi conclusión, después que vi la semana pasada un anuncio que hiciera la gobernadora Yelixe Santaella, Yelixe decía en un artículo pagado en todos los medios de comunicación que le pedía a Enrique Capriles que se ocupara de los problemas de los mirandinos, que se fuera a trabajar en su estado Miranda y que se dejara de estar caminando de un sitio al otro. En esa oportunidad yo me dije, pero definitivamente la gobernadora está fuera de foco. La gobernadora Yelixe sabe que le quedó grande el estado Monagas y que ella se preocupa más por lo que pasa en Miranda, lo que va a pasar en Tucupita, lo que va a pasar y no lo que pasa en Maturín, sobre todo con este tema, repito, del agua, de la criminalidad. Y si eso tú le sumas que municipios que han sido siempre señalados como municipios de una criminalidad que hay que combatir abiertamente, que es el caso del municipio Libertador, el caso del municipio Ezequiel Zamora, tú concluyes que realmente no es ineficiente o nada, Yelixa. Realmente creo que te queda mejor en nada. Son las 12:46, estamos conversando con Soraya Hernández, el candidato a la gobernación por la Mesa de la Unidad. Estamos en La Verdad en Radio por Rumbo Radio 89.5 FM. Vamos a un corte musical y continuamos en minutos. No se despegue de la radio. Estamos conversando con Soraya Hernández, el candidato a la gobernación del estado Monagas y por la Mesa de la Unidad, dirigente política. Soraya, estábamos hablando de la inseguridad, del plan Patria Seguro que se instauró ayer en algunos estados pilotos, como Gran Caracas y Miranda específicamente. ¿Tú crees que eso pueda llegar aquí a Monagas o eso es un plan coyuntural que se va a quedar en un
Miren, son planes pilotos y planes políticos también, porque qué casualidad, lo van a implementar en Miranda, en el Zulia, en Carabobo, es decir, en aquellos sitios donde la oposición tuvo un importante crecimiento en el último proceso electoral del 14 de abril. Pero el tema es que no lo hacen con la idea de realmente ayudar y mejorar las condiciones de seguridad en que se encuentra el venezolano. Primero porque cuando hablan de lanzar a los militares a la calle, varias observaciones. Primero, que los militares no están formados para lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, están formados para la guerra, para combatir a la guerrilla, para combatir la subversión, pero no para establecer los mecanismos de orden público que sean necesarios, que pues permitan la disminución del tema de la inseguridad y crear planes alternos que permitan el no estacionamiento de esas cifras que están señaladas. Pero también tiene que ver con el otro tema, ¿qué pasó con el plan de a toda vida Venezuela? ¿Será que también murió al nacer? Son políticas que son, como vaya viniendo, vamos viendo, pues, ¿no? Como el principal problema que presentan los venezolanos en este momento, la gran preocupación que tienen los venezolanos en estos momentos es precisamente el tema de la situación de inseguridad. Todos nos sentimos alarmados por lo que ocurre, pero la inseguridad no solamente afecta a la zona urbana, sino que también afecta a la zona rural, donde se presume que también tiene que haber apoyo y resguardo para aquellos que todavía valientes, que tienen algún ganado, alguna producción lechera, que quieren hacer algo, que se niegan a rendirse al gobierno, pero hay que preguntarle a la gente del sur de Maturín para que tú veas cuál ha sido la proporción de incremento del tema de seguridad, lo que tienen que gastar inclusive para resguardarse medianamente para poder hacerlo. Y en el caso concreto de Maturín, nosotros particularmente vemos con asombro cómo se ha incrementado. Estamos superando ya los 300 fallecidos de lo que va de año aquí sin completar, por cierto, el mes de mayo aún. Pero ha sido realmente bien negativo esa situación. Por allá, cambiando un poco el tema de la inseguridad, es necesario que nos des tu opinión con respecto a lo que pasa en la Asamblea Nacional. ¿Crees que pueda darse ya un debate donde todos se puedan entender? Mire, yo no lo sé si las heridas todavía están curadas, ¿no? Yo creo que eso marcó una alarma sumamente importante, porque es que el presidente de la Asamblea Nacional es prácticamente el director de debates. El director de debates que le va a permitir la palabra a un sector y le va a permitir al otro sector, y a aquel que se quiera mantener independiente y aquel que decida una afiliación política distinta a la conformidad como está allí. Entonces, no podemos entender cómo un director de debate quiere imponerle, como si estuviera en un cuartel, a todo el mundo cuál es la línea de acción que se va a hacer. El Parlamento es para eso, es para debatir, Entonces yo creo que en estos momentos está siendo un tanto difícil que eso vuelva a recobrar a su situación natural, que por cierto tiene mucho tiempo que también está en ese proceso, pero creo que es una necesidad, pero fundamentalmente para la gente del gobierno. Recuerda que por parte de la Asamblea Nacional están pendientes unas materias que son fundamentales, que es la legitimidad de de tres poderes públicos que son importantes, que es el tema del CNE con el vencimiento de del periodo de 3 rectores del CNE, y se requieren 110 votos de diputados del CNE, para lo cual es necesario definitivamente que se tengan que sentar para ponerse de acuerdo de cómo va a ser esa representación del CNE, y que tiene que ver también, por cierto, con las impugnaciones que hizo Enrique Capriles, porque se han denunciado prácticamente allí una actuación por parte de las autoridades del CNE que no se corresponde con lo que dice la ley y con lo que dice la Constitución. También está pendiente la materia de definir la postulación definitiva de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que fueron cambiado este diciembre por una decisión apresurada de la Asamblea Nacional, pero que se requiere también abordarlo. Y el otro tema es la designación del Contralor General de la República, que como tú sabes está pendiente, que está encargada porque está pendiente en virtud del fallecimiento del Contralor titular. De manera pues que creo que si a alguien le conviene y debe propiciar, debe hacer un gran esfuerzo, ese definitivamente es el gobierno.
Bueno, ya para finalizar, necesito que nos des tu opinión en cuanto a eso que acabas de mencionar, las impugnaciones que fueron interpuestas ante el Tribunal Supremo de Justicia y ahora con esos cambios de magistrado. ¿Creen que se va a dar una decisión en ese sentido o eso tendrá que pasar a un tribunal internacional? Bueno, yo te confieso que cuando leí el documento de 155 páginas, que es el escrito de impugnación que presentó Enrique Capriles Radosky, yo al final dije, este documento no solamente fue hecho para presentarlo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sino también ante cualquier instancia internacional. Cuando uno lee el documento que tiene un recuento, a veces el venezolano es olvidadizo en el tiempo y va dejando las cosas porque cada día viene un acontecimiento que va tapando el otro y no lo termina de definir. Cuando uno lee ese documento, uno se percata de la necesidad primero de renovación de las autoridades, porque no puede ser que se hayan realizado tantas denuncias como las que se realizaron allí ante el CNE y el CNE haya hecho caso omiso. Cuando tú notas allí que se le permitió al CNE hacer postulaciones en favor del entonces candidato Maduro, a pesar de las observaciones que se hicieran o de las propias decisiones que había tomado el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, y ocurre que se toman decisiones contrarias a esas decisiones nacionales. Cuando se le permitió, como por ejemplo, la postulación de Maduro, el presidente Chávez fallece el 5 de marzo. El 5 de marzo. ¿Cuántos días se decretaron? ¿Recuerdas cuántos días se decretaron de duelo? 5 primeros días. Es decir, que para el día 8, que era el día 3 de esos primeros 8 días, no había actividad en ningún organismo público. Y el Tribunal Supremo de Justicia, por lo regular, no trabaja los días viernes. Bueno, ¿qué pasó? El presidente murió el día 5, 6, 7, 8. El día 8 de marzo, sin que nadie se lo estuviera pidiendo, cuando había un duelo nacional, cuando ningún organismo del Estado ni público trabajó porque había duelo decretado por el gobierno nacional, el Tribunal Supremo de Justicia le autoriza a Maduro para que él pudiera postularse, lo designa presidente y lo postula de una sola vez para que se postule, o sea, le autoriza, lo habilita para que se postulara como presidente de la República, pero que no se separara del cargo, cuando lo correcto era, como ocurrió con el caso de Capriles. Yo soy gobernador del estado, me voy a postular para un cargo distinto al que yo voy a hacer, bueno, yo me separo, dejo encargado allí la Secretaría de Gobierno que cumpla con el ejercicio de la función mientras yo estoy haciendo la actividad. Así ha debido hacerlo Maduro, porque él había sido encargado de la presidencia por un evento sobrevenido que fue la muerte del presidente Chávez. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia? Autorizó, sin que nadie se lo estuviera pidiendo, a Maduro para que se postulara como presidente, pero que se quedara asumiendo el cargo. Esa es una denuncia que cuando lo vea cualquier organismo internacional va a decir, ¿pero qué dice la ley? Veamos a ver qué dice la ley. Otro de los elementos que allí se denuncia es el tema de la incorporación de funcionarios de alta responsabilidad en el gobierno como factores decisivos en el comando de campaña. Recuérdate que el presidente de PDVSA era el jefe de movilización del comando. La jefe de finanzas era Jacqueline Farías, que es la jefa del gobierno que designó Chávez. El jefe del comando de campaña era Jorge Rodríguez, que es el alcalde del municipio Libertador, sin que ninguno de ellos se hubiese separado del cargo como lo establece la ley. Si eso tú le sumas la circunstancia de que fue muy cercana la votación que hubo allí entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles, finalmente dice el CNE que son unos 224.739 votos, es decir, el 1.49%. Y tú tienes que ver en cuenta que la postulación que hizo Podemos, por ejemplo, de Maduro, que no podía hacerla sino con la autorización y la firma de 2 personas, que era lo que había decidido el Tribunal Supremo de Justicia, y te percatas de que esa postulación de Maduro la hizo solamente Bolívar, el exgobernador de Aragua, y Podemos le aportó a Maduro 210.000 votos. Tú verás allí que si esa postulación que hizo Hidalgo Bolívar, que era ilegal porque tenía que contar con la aprobación de otra persona que suscribiera esa postulación,
tú me dirás si cualquier tribunal nacional podrá decir que la postulación que hizo Podemos es ilegal o la tendrá que decir un tribunal internacional. Si eso es así, entonces finalmente estamos hablando de unos 14.000 votos, sin contar con la suma de las otras denuncias que hemos hecho. Estamos en el tiempo para finalizar el programa. Tu respuesta definitiva a la pregunta que te hice, si confías o no confías en que eso se pueda dar aquí en Venezuela. Bueno, la fuerza de las circunstancias va a obligar a que el Tribunal Supremo tenga que definir. No tengo, si tú me preguntas como abogada y como política de cuál debe ser la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, es que tiene que convocar nuevas elecciones, no queda de otra. Si el Tribunal Supremo de Justicia es consecuente con lo que ha venido señalando en su doctrina, de que cuando hay la diferencia mínima y cualquier irregularidad presentada debe convocarse nuevas elecciones, prepárense, preparémonos aquí en el estado de Monagas para nosotros dar los aportes que consideremos necesarios, porque va a haber nuevas elecciones. Gracias, Soraya. De verdad tenemos que cerrar nuestro programa por el día de hoy. Está muy interesante la entrevista. Ya nos toca que convocarte para otro día, otra segunda tanda de programa de entrevista, porque de verdad que es muy interesante y ella tiene un verbo muy fluido. Así que muchísimas gracias a Soraya Hernández, quien es candidata a la gobernación del estado de Monagas por la Mesa de la Unidad, dirigente política. Este programa llega a ustedes gracias a la gobernación del estado de Monagas, a la alcaldía de Maturín y a la alcaldía del municipio Libertador, el alcalde José Piquera, de la mano con el pueblo. Muchísimas gracias y los invitamos para mañana a las 12 del mediodía.